Vamos a ver el asma. Ya en los videos anteriores vimos de manera extensa cada uno de los puntos que ahorita vamos a ver. Ahorita ya va a ser como un repaso así de manera general. Entonces, el asma pertenece a las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, o sea, EPOC. Algunos lo clasifican como que sí pertenece, otros dicen que no pertenece, porque el asma es reversible, o casi en todos los casos el asma es reversible. Pero vamos a decir que sí lo consideramos como parte del EPOC, como parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma va a ser hipertrofia, o vamos a tener hipertrofia, y también vamos a tener hiperplasia del músculo liso que se encuentra alrededor de los bronquios. Entonces, hipertrofia quiere decir aumento del tamaño de las células, o sea, aumento del tamaño del músculo liso, e hiperplasia quiere decir aumento del número de células del músculo liso. Entonces, si aquí tenemos aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, este es el izquierdo, este es el derecho. Alrededor tenemos músculo liso, esto es músculo liso. En el asma vamos a tener hipertrofia, o sea, aumenta de tamaño, e hiperplasia, o sea, vamos a tener más células de músculo liso. Eso es lo que sucede en el asma. Y aquí tenemos que tener primero una primera exposición en donde no va a pasar nada, y luego viene la segunda exposición en donde ahora sí el paciente viene con síntomas, y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el asma va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1, porque el paciente va a responder generalmente a un alergeno, y en respuesta a esto vamos a tener contracción del músculo liso. Entonces, en respuesta a un alergeno, vamos a tener contracción del músculo liso, y si se contrae el músculo liso, disminuye la luz bronquial, o sea, esto se llama broncoconstricción. Entonces, primero, antes de ver los síntomas, vamos a ver las bases inmunológicas del asma. Entonces, vamos primero con la primera exposición y luego con las reexposiciones. Entonces, digamos, es un paciente que va a desarrollar asma y tenemos la primera exposición. Entonces, vamos a ponerlo por pasos. Paso 1, viene la primera exposición, digamos, a un alergeno. En este caso vamos a poner, por ejemplo, el polen. Digamos que el polen es el alergeno. Entonces, ya el paciente inhaló el polen y aquí tenemos una célula presentadora de antígeno, como es, por ejemplo, un macrófago. Digamos que este es un macrófago. Y el macrófago expresa una molécula que se llama el MHC2. Y el macrófago entra en contacto con las moléculas de polen que inhaló el paciente. Digamos, este es un pedacito del polen. No es todo el polen, sino es una molécula del polen. Y a esta molécula del polen vamos a llamarle un antígeno. Entonces, esto es un antígeno del polen. Y el macrófago, a través del MHC2, está expresando el antígeno y se lo expresa a un linfocito T. Este es un linfocito T, CD4 positivo. Entonces, aquí está el linfocito T y está reconociendo a este antígeno. Este es el receptor del linfocito T, que es el que reconoce al antígeno que está siendo presentado por la molécula del MHC2, por el macrófago. Y tenemos una molécula que ayuda a la interacción. Entonces, la interacción es entre el antígeno y el MHC2 y el receptor del linfocito T CD4 positivo. Y esta molécula de aquí se llama el CD4, que nos ayuda a estabilizar la unión. Pero como tal, la unión es entre el receptor del linfocito T y el antígeno del polen y el MHC2, y lo que ayuda a la estabilización es el CD4. CD4 es el que ayuda a la estabilización. Esto lo vimos de manera más específica en la sección de inmunología. Entonces, el paciente, aquí tenemos el macrófago del paciente que expresa el antígeno y se lo está expresando al linfocito T. Ya en otro video vimos específicamente las interleucinas que se liberan al dar esta interacción, y finalmente eso en lo que termina es en la activación del linfocito TCD4, positivo a través de ciertas interleucinas que vamos a recibir. Ya una vez que el linfocito TCD4 está activado, se va a diferenciar, y en este caso se diferencia al subtipo TH2, o sea, igual un linfocito TCD4 positivo, pero diferenciado al subtipo TH2 del linfocito TCD4. Paso 4. El linfocito TH2 libera interleucina 4, libera interleucina 5 e interleucina 10 principalmente. Entonces, este linfocito T que ya se diferenció, bueno, primero que ya se activó y ahora que ya se diferenció al linfocito
TH2 o el subtipo TH2, este linfocito libera interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 10. La interleucina 4 promueve que la célula plasmática, entonces, digamos, esta es una célula plasmática. La célula plasmática es la célula que produce anticuerpos, la que produce las inmunoglobulinas. Entonces, cuando la célula plasmática recibe la interleucina 4, que vino del subtipo TH2 del linfocito TC4, la célula plasmática va a producir inmunoglobulinas IgS. La interleucina 5, esta hace que la célula plasmática produzca inmunoglobulinas IgA y aparte promueve la atracción de los eosinófilos. Entonces vamos a tener eosinófilos en el sitio donde se esté dando esta interacción, y en donde se está dando en los alvéolos o cerca de los alvéolos. Eso es lo que hizo la interleucina 5. Hizo que la célula plasmática produzca las inmunoglobulinas IgA, esa es una inmunoglobulina, y aparte atrae a otras células que son los eosinófilos. La interleucina 10 promueve la diferenciación del linfocito TC4 hacia el subtipo TH2, o sea, ya una vez que está activado el linfocito TC4, la interleucina 10 promueve que este linfocito TC4 activado se diferencie al subtipo TH2 e impide que este linfocito TC4 activado se diferencie en otro subtipo de linfocito TC4, que es el subtipo TH1. Entonces disminuye la diferenciación hacia el subtipo TH1 y promueve la diferenciación hacia el subtipo TH2. Esto es lo que hace la interleucina 10. Y entonces vamos a tener más linfocitos TH2. Y si tenemos más linfocitos TH2, tenemos otra vez más interleucina 10, más interleucina 5 y más interleucina 4. Y entonces más inmunoglobulinas, IgAs, más eosinófilos y otra vez más TH2 y así. Eso fue la primera exposición. Y en la primera exposición, muy importante, no hay síntomas. La primera vez que un paciente que tiene asma se expone al alergeno que le va a dar el asma, no tiene síntomas. De verdad no tiene síntomas. La primera vez. Y la primera vez se dio la interacción entre el antígeno del polen, el MHC2 del macrófago y el receptor del linfocito TCE4. Y esto nos diferenció el linfocito TCE4 al subtipo TH2. Y ya vemos qué es lo que pasa. Ahora vamos a la reexposición. Entonces, en la primera exposición, eso es lo que pasó y no hay síntomas. La primera vez que nos exponemos al alergeno, no hay síntomas. Vamos a la reexposición. Entonces, en la reexposición, y es una vez que se dio la primera exposición y ahora nos volvemos a exponer al antígeno o al alergeno. Ya sea la segunda, tercera, cuarta, no importa, pero es después de la primera. Y aquí el paciente sí va a venir con síntomas. Aquí el paciente va a tener los síntomas, como es, por ejemplo, dificultad respiratoria. O, por ejemplo, el paciente va a tener aleteo nasal. Puede tener retracción de los músculos intercostales, o sea, en las costillas se ve cómo se mete la piel cuando el paciente inspira. Y también vamos a tener hipoxia, o sea, si le ponemos el oxímetro al paciente, vamos a tener una disminución de la saturación de oxígeno. Entre otras cosas, ya puede ser más grave, pero así como de regla general, pues el paciente va a tener dificultad respiratoria. Vamos a ver las bases inmunológicas de la segunda exposición y por qué ahora el paciente sí va a venir con síntomas, porque en la reexposición sí viene con síntomas. Entonces, ya voy a borrar. Ahora vamos a ver los pasos de la segunda exposición. Entonces, paso 1. Paso 1 es la reexposición. Paso 2. Entonces, ya vimos que en la primera exposición se generaron inmunoglobulinas IgA e IgS. Entonces vamos a poner aquí una inmunoglobulina IgE. Esta es una inmunoglobulina IgE. Y el paciente, ahorita que está exponiendo otra vez al alergeno, pues otra vez está inhalando polen, que fue el ejemplo. Entonces aquí tenemos moléculas del polen. Y la inmunoglobulina IgE se va a unir a una molécula del polen, porque la reconoce como extraña. Porque en la primera exposición ya habíamos hecho inmunoglobulinas IgE en contra de estos antígenos, en contra de estos alergenos, que fue lo que vimos en el video anterior, en el caso anterior, en la primera exposición. Entonces tenemos las inmunoglobulinas IgE que se unen al antígeno. Ya vimos de dónde vinieron las IgE. Ahora tenemos aquí la célula cebada. Esta es otra célula que se llama la célula cebada. Y la célula cebada tiene un receptor para la inmunoglobulina IgE. Entonces, este es el receptor para la inmunoglobulina IgE y este receptor se llama FcεRI. Así se llama el receptor para la inmunoglobulina IgE. Y aquí igual tenemos otro receptor
para una inmunoglobulina como esta. Otra inmunoglobulina IG, aquí está otra inmunoglobulina IG. El paso 2 fue que la inmunoglobulina IG se unió al antígeno. Se unió al antígeno. O sea, a un pedacito del polen. Si digo antígeno me refiero a un pedacito o a una molécula del polen a la que nos volvimos a exponer, porque ahorita estamos en la reexposición. Entonces, antígeno es una molécula del polen. Paso 3, una vez que la inmunoglobulina IG se unió aquí al antígeno, se une a su receptor en la célula cebada, que es lo que ya puse. Entonces, paso 3, la inmunoglobulina IG se une a su receptor, o sea, el FcεRI. Paso 4, tiene que llegar dos inmunoglobulinas, o sea, dos inmunoglobulinas IgS se tienen que unir a su receptor aquí en la célula cebada. Entonces, esto vamos a ponerle por 2. Y ahora sí, el paso 4 es que el antígeno o un antígeno de las que está agarrado por la inmunoglobulina IG, entonces digamos, este antígeno que está siendo reconocido por la inmunoglobulina IG, también se va a unir a esta inmunoglobulina. Entonces va a ser esto. Este es el antígeno, digamos, ahorita ya estiré al antígeno. Esta es solo una molécula del antígeno del polen. Antes nada más estaba unido aquí, ahora también se está uniendo aquí. Entonces digamos como si lo hubiéramos estirado. Pero solo es una molécula de antígeno, solo es una molécula del polen y se está uniendo a las dos inmunoglobulinas. Y es esto lo que se llama el crosslink. Crosslink. Entonces paso 4 es el crosslink. Crosslink. Paso 5. Una vez que sea el crosslink, o sea, una vez que un antígeno está uniendo a dos inmunoglobulinas, viene la degranulación de la célula cebada. Degranulación de la célula cebada. Entonces, ¿qué es la degranulación de la célula cebada? Esto es, la célula cebada tiene gránulos preformados que contienen histamina. Esta es la histamina. Gránulos preformados que contienen histamina. Y una vez que sea el crosslink, lo que pasa es fusión de la membrana de la célula con la membrana de la vesícula en donde está la histamina. Esta era una vesícula donde estaba la histamina. Una vez que se dio el crosslink, ahora se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana de la célula. Y esto hace que se expulse la histamina aquí al espacio extracelular. Entonces ahora tenemos histamina aquí en el espacio extracelular. Entonces, paso 5 fue la degranulación de la célula cebada, o sea, la liberación de la histamina. Ese es el paso 5. Paso 6. Entonces, una vez que tenemos histamina, la histamina promueve la contracción del músculo liso, que se encuentra en los bronquios. Contracción del músculo liso, o sea, broncoconstricción. Esto es, aquí teníamos la tráquea, aquí está el bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Y dijimos, aquí tenemos músculo liso. La histamina que fue liberada por la célula cebada en respuesta al crosslink de dos inmunoglobulinas que se unieron o que antes se habían unido a un antígeno por la reexposición, hace que la histamina haga contracción del músculo liso. Y si hacemos contracción del músculo liso, disminuye la luz bronquial, o sea, tenemos broncoconstricción y ahora el paciente sí va a venir con dificultad respiratoria. Pero esto ya fue en la reexposición. Aparte, la célula cebada aquí puede agarrar a un fosfolípido. Este es un fosfolípido y es metabolizado por la enzima fosfolipasa A2. La enzima fosfolipasa A2 agarra este fosfato a este fosfolípido. La fosfolipasa A2 agarra este fosfolípido y lo convierte en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico puede ser tomado o por la ciclooxigenasa, que se llama la COX, y producir prostaglandinas y tromboxano A2. O el ácido araquidónico puede ser metabolizado por la 5-lipoxigenasa. La 5-lipoxigenasa agarra el ácido araquidónico y lo convierte en leucotrenos. Y los leucotrenos, especialmente C4, leucotreno C4, leucotreno E4 y leucotreno D4. Básicamente, la célula cebada, esta misma célula cebada que fue la que liberó la histamina, esta misma célula cebada agarra un fosfolípido a través de la fosfolipasa A2, lo convierte en ácido araquidónico y el ácido araquidónico es metabolizado por la 5-lipoxigenasa y lo convierte en leucotrenos C4, D4 y D4. Y son los leucotrenos los que también promueven la broncoconstricción, o sea, contracción del músculo liso.
todo esto, la histamina, como los leucotrienos, suceden en la reexposición, o sea, una vez que se da la primera exposición y que nos volvemos a exponer, o sea, en la reexposición, y aparte esto sucede en la fase temprana de la reexposición, y son estos los que median los síntomas, o sea, la dificultad respiratoria, porque son los que hicieron la broncoconstricción. Ahora, esta misma reexposición en la fase tardía, tenemos eosinófilos. Entonces, si recuerdan, al principio del video pusimos la primera exposición y dijimos por medio de la interleucina 5, esto atrae a los eosinófilos, que fue lo que vimos hace ratito. Aquí están los eosinófilos, que fueron atraídos por la inmunoglobulina, por la interleucina 5. Los eosinófilos fueron atraídos por la interleucina 5 y son los eosinófilos los que están en la fase tardía de la reexposición. Y en el eosinófilo tenemos una proteína que se llama la proteína básica mayor o proteína básica principal. Esa es una proteína que se encuentra en el eosinófilo. Entonces, digamos, aquí está el eosinófilo y aquí tenemos una proteína, que es la proteína básica mayor o proteína básica principal. Y es esta proteína la que en la fase tardía perpetúa la broncoconstricción. Por eso el paciente es hasta que ya tiene la reexposición en donde viene con síntomas. Porque viene con síntomas en la fase temprana, porque se liberaron leucotrienos de histamina que hicieron broncoconstricción. Y en la fase tardía, porque la proteína básica mayor o básica principal del eosinófilo promueve la broncoconstricción. También ahí es cuando el paciente viene con dificultad respiratoria, o sea, con los ataques de asma. Si a este paciente le hacemos pruebas de función pulmonar, veríamos un patrón obstructivo. Y en otro video específicamente cómo se ve un patrón obstructivo en las pruebas de función pulmonar. El diagnóstico para el asma lo hacemos a través de lo que se llama el estudio de provocación, entre otras cosas. Podemos utilizar la espirometría para hacer diagnóstico, podemos hacer la prueba de provocación, que es el estándar de oro para hacer el diagnóstico, y este es ponerle metacolina al paciente. Entonces vamos a ver cómo funciona la metacolina. Tenemos la célula del músculo liso del paciente. Esta célula del músculo liso la voy a poner aquí. Esa es la célula del músculo liso y aquí tenemos un receptor. Este se llama receptor M3, o sea, es un receptor para la acetilcolina. Nosotros producimos acetilcolina cuando la acetilcolina se une a su receptor M3, o sea, a su receptor tipo muscarínico, porque recordemos, para los receptores de acetilcolina tenemos receptores muscarínicos y nicotínicos. Este receptor de acetilcolina es un receptor muscarínico. Cuando la acetilcolina se une a su receptor muscarínico M3 en el músculo liso, que se encuentra alrededor de los bronquios, lo que va a hacer es broncoconstricción, o sea, hace contracción del músculo liso. Eso es lo que pasa cuando nuestra acetilcolina se une al receptor M3. Lo que hacemos con la metacolina es, nosotros le estamos poniendo una molécula que es similar a la acetilcolina. Entonces, ya no es acetilcolina, ahora llega la metacolina, que es lo que nosotros le pusimos al paciente. Llega la metacolina, esta es la metacolina. Y la metacolina va a hacer el mismo efecto que hacía la acetilcolina en este receptor. O sea, cuando la metacolina se une a su receptor M3 aquí en la célula del músculo liso, tenemos contracción del músculo liso. Y entonces el paciente tiene broncoconstricción. Entonces, cuando a un paciente normal le damos metacolina, tampoco le damos muchas dosis de metacolina. Y la dosis que le damos de metacolina, aunque se hace broncoconstricción en un paciente normal, no es suficiente para que el paciente venga con dificultad respiratoria. En un paciente normal, la metacolina que le damos no es suficiente para hacer una broncoconstricción a tal grado que haga dificultad respiratoria. En un paciente normal, después de la metacolina, no viene con dificultad respiratoria. En cambio, un paciente que tiene asma, si le damos metacolina, como ese es un paciente que tiene hiperactividad del músculo liso, cuando le damos la metacolina, esa metacolina sí hace suficiente broncoconstricción para que el paciente con asma, que tiene hiperactividad del músculo liso del bronquio, tenga dificultad respiratoria. Entonces, si a un paciente le hacemos la prueba de provocación, o sea, si a un paciente que no tiene síntomas le damos metacolina,
Si después de que le damos la metacolina no tiene síntomas, el paciente no tiene asma. Si después de que le damos la metacolina el paciente tiene dificultad respiratoria, esto es diagnóstico para decir que el paciente tiene asma. Esa es la prueba de provocación, y hay otras como la prueba del óxido nítrico, pero esta es la más común y la clásica que se utiliza, la prueba de metacolina. Especialmente cuando el paciente viene con ataques de asma, vamos a escuchar los pulmones y lo que escuchamos son sibilancias. Escuchamos sibilancias, o sea, como un chiflido. Y generalmente las sibilancias son expiratorias, o sea, cuando el paciente está sacando el aire, cuando le pedimos que saque el aire, es cuando se escucha como el silbido. Pero hay excepciones. Hay veces en donde cuando los pacientes inspiran es cuando se escucha el silbido, pero esto es más raro. Entonces, como regla general, las sibilancias del paciente con asma se escuchan cuando el paciente está expirando, o sea, cuando está sacando el aire. Pero hay excepciones. Por ejemplo, yo soy una excepción. A mí las sibilancias del asma se escuchan cuando inspiro. Y aún así sigo haciendo actividades que requieren mucho pulmón, como es cantar ópera. Entonces, ya vemos las sibilancias. Y generalmente esto es lo único con lo que se presenta el paciente: dificultad respiratoria y sibilancias. Puede ser severa el ataque de asma, en donde el paciente viene con lo que se llama estado asmático. El estado asmático es cuando tenemos una contracción severa, del músculo liso, O sea, tenemos mucha contracción del músculo liso que ocluye totalmente la luz bronquial. Entonces, ahora si el paciente no puede respirar, o sea, puede jalar aire, pero no va a entrar al pulmón. ¿Por qué? Porque ya está totalmente ocluida la luz bronquial, porque el músculo liso tuvo una contracción severa. Esto es lo que se llama estado asmático, y esto sí es grave. El estado asmático es una contracción severa del músculo liso. Y lo peor es que estos pacientes generalmente no responden al tratamiento. Y entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Esta es una de las peores complicaciones del asma, aunque es rara. Tenemos un tipo de asma que se llama, tenemos asma atópico y asma no atópico. Entonces, el asma atópico es el que ya vimos, que es cuando el paciente desarrolla asma, cuando se reexpone a un alergeno, como es por ejemplo el polen, que ya vimos las bases inmunológicas de todo esto. Fue lo que vimos en la primera y en la siguiente exposición. Esto se llama asma atópico, cuando el paciente le da asma cuando se reexpone a un alergeno. Y el paciente que tiene asma atópico, o sea, que le da asma cuando se expone al alergeno, es probable que el paciente también tenga, ya sea historia familiar de atopía, o que el paciente tenga rinitis alérgica, o que el paciente tenga eczema. Esa es la triada clásica: atopia, o sea, historia de atopía, rinitis alérgica y eczema, se asocian con asma atópica, o sea, el asma que es inducido por la reexposición a un alergeno. Y tenemos asma no atópico. Asma no atópico. El asma no atópico es el que no es inducido por alergenos. Clásicamente el asma no atópico, o sea, el asma no inducido por alergenos, es asma inducido por ejercicio o por aspirina. Entonces, si el paciente hace ejercicio, en ese momento le da el asma. O si el paciente toma aspirina, en ese momento le va a dar el asma. Porque al paciente que le damos aspirina, porque va a tener asma. Entonces, ya vamos por aquí. Teníamos la célula cebada. Esta es la célula cebada. Y dijimos, la célula cebada agarra un fosfolípido. Este es un fosfolípido, que fue lo que vimos en la reexposición al alergeno, cuando vimos la formación de leucotrenos. Entonces, ahorita otra vez vamos a ver la formación de leucotrenos. Dijimos, el fosfolípido es metabolizado por la fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 lo convierte en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico puede ser metabolizado o por la COX-1 y 2 o por la 5-lipoxgenasa. Entonces, si el ácido araquidónico es metabolizado por la COX, genera prostaglandinas y tromboxano A2. Si el ácido araquidónico es metabolizado por la 5-lipoxgenasa, se producen leucotrenos. Entonces, al paciente que le damos aspirina,
le estamos bloqueando la COX-1 y la COX-2, o sea, la ciclooxigenasa. Si se bloquea la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico no se puede ir a la formación de prostaglandinas y la única salida que le queda es ser metabolizado por la 5-lipoxigenasa. Entonces todo el ácido araquidónico se va a ir a la formación de leucotrienos. Entonces vamos a tener un aumento de leucotrienos cuando el paciente consume aspirina. Cuando el paciente consume aspirina hay un aumento de leucotrienos. Y como ya vimos, los leucotrienos E4, C4 y D4 son los que promueven la broncoconstricción. Cuando vimos las bases inmunológicas de la reexposición, dijimos tanto la histamina como los leucotrienos promueven la broncoconstricción. Aquí lo que estamos haciendo es que un paciente que toma aspirina tenga más leucotrienos. ¿Por qué? Porque bloqueamos a la COX con la aspirina. Por eso hay pacientes que desarrollan asma cuando se les da aspirina. Si el paciente tiene asma cuando le damos aspirina, probablemente este paciente también tenga pólipos nasales. O dicho de otra manera, si tenemos un paciente que tiene pólipos nasales, hay que pensar que ese paciente probablemente tiene asma inducido por aspirina y entonces pues no se le da la aspirina porque le va a dar asma. Entonces ya vimos diagnóstico, ya vimos complicaciones que es el estado asmático, ya vimos los tipos de asma, vimos las bases inmunológicas. Vamos al tratamiento. Entonces ya los tratamientos están más específicos en cada uno de los siguientes videos, ya de manera más específica, su mecanismo de acción y todo. Ahorita ya no me va a hacer como un esquema general. Entonces si el paciente viene con el ataque de asma, lo primero que le vamos a dar son beta-2 agonistas beta-2 de corta duración. Si esto no funciona, lo siguiente que le vamos a dar, esto fue el paso 1. Si esto no funciona, lo siguiente que le vamos a dar van a ser corticosteroides inhalados de corta duración. Corticosteroides inhalados de corta duración. Si esto no funciona, entonces le vamos a dar igual corticosteroides inhalados, pero de larga duración. Si esto no funciona, entonces le vamos a dar agonistas beta-2, pero de larga duración. Y si esto no funciona, le vamos a dar corticosteroides orales. Entonces, como regla general, llega paciente con ataque de asma, le damos agonistas beta-2 de corta duración. ¿Nos sirve? Le damos corticosteroides inhalados de corta duración. ¿Nos sirve? Corticosteroides inhalados de larga duración. ¿Nos sirve? Agonistas beta-adrenérgicos de larga duración. ¿Nos sirve? Corticosteroides orales. Ya de manera general está en los siguientes videos. ¿Cuándo es cuando utilizamos, por ejemplo, los beta-2 agonistas? ¿Cuándo es cuando utilizamos los antagonistas muscarínicos? ¿Cuándo es cuando utilizamos omalizumab? ¿Cuándo es cuando utilizamos, por ejemplo, los corticosteroides? ¿Y cuál es la prevención que hay que tomar cuando el paciente toma corticosteroides? Lo único que hay que hacer es, si el paciente inhala los corticosteroides o consume los corticosteroides, tiene que hacer buches y hacer gárgaras siempre después de que se tome el medicamento para disminuir el riesgo de la candidiasis oral. Entonces, paciente que le estamos recetando los corticosteroides, ese es un paciente que tiene que hacer buches y tiene que hacer gárgaras después de que consume el medicamento para prevenir la candidiasis oral. Y tenemos más medicamentos como los antileucotrienos, que vemos que son los que median la broncoconstricción. Tenemos las metilfantinas. Ya específicamente cada uno de sus mecanismos de acción está en el siguiente video, pero pues todos estos los utilizamos porque van bloqueando partes de todo el mecanismo o las bases inmunológicas que ya vimos en el asma. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.